Hola, gracias por darle play una vez más a este podcast, a Gente que hace cine, el podcast donde aprendemos de cine conversando con sus creadores. Nuestro invitado hoy es un colega. Compartimos clases en la Universidad de La Sabana. Yo dicto clases en periodismo, él dicta clases en comunicación audiovisual. Además de profe, es un realizador audiovisual graduado de cine y televisión de la Universidad Nacional. Hay un episodio que nosotros hicimos con John Bedoya sobre la dirección de casting. El 129, por supuesto, te dejo el link en la descripción del episodio. John Bedoya fue el director de casting de una película que se llama El Árbol Rojo. Pues nuestro invitado hoy es el guionista de esa película y vamos a hablar de su labor como creador audiovisual, como cineasta, como guionista, pero también como director. Si fuera músico sería un multiinstrumentista porque hace muchos roles. Es guionista, como ya lo dije, es director de fotografía y montajista tanto en proyectos de ficción como en documentales, entre los que se destacan Asunto de Gallos, El Árbol Rojo, ya lo habíamos dicho, Sueños y Silencio, Naranjas sin piel, Los últimos artesanos de la luz y La Siberia. Para el momento de grabación y de publicación de este episodio, una película de Iván se va a estar exhibiendo en salas colombianas, especialmente en Bogotá, Pedazos rotos de sol. Son dos preguntas simples. ¿Dónde se encuentra la felicidad? ¿Por qué es tan difícil conservarla? Y sí, estoy hablando de Iván Sierra, nuestro invitado hoy a Gente que hace cine, con quien tuvimos una charla muy bacana, hablando de su oficio o de sus múltiples oficios dentro del cine, hablando del futuro del cine, hablando de crear películas desde la frontera de lo independiente, desde el lugar indie, porque su película Pedazos rotos de sol es bien indie, con una mezcla de formatos, de texturas, de sonido bien interesantes. Si pueden ir a verla, vayan. Y si pueden conseguirla más adelante en alguna plataforma o como en algún momento me lo anticipó de pronto, Iván va a estar disponible de manera libre probablemente en algún momento en internet. Le mando un saludo grandísimo a Andrés Rocha, ingeniero de sonido de la Universidad de La Sabana, porque grabamos este episodio en el espacio de microformatos de la Facultad de Comunicación y gracias a él pudimos producir video podcast para este episodio, cuyo link te dejaré en la descripción. No hablemos más, esto es Gente que hace cine. Un cafecito, siéntate con nosotros y empecemos a charlar. Bueno, pues Iván, ¿cómo te sentís en un podcast? Como en clase. ¿Por qué? Yo siento que cuando uno da clase, pues performa. Ah, ok. ¿No? Entonces como que, okay, ¿qué personaje voy a hacer? ¿Cuál es el personaje? El personaje que voy a representar. Bueno, y pues, creo que con las clases soy muy consciente de eso. De hecho, entre semestre y semestre hago personajes diferentes. ¿Ah, no jodas? Para no aburrirme. Entonces, en algunas soy un profesor más como serio, otras soy un poquito más como rígido. En un ejercicio consciente de personaje. Sí. Wow. Sí. Como, bueno, este semestre voy a ser un poco más laxo. Este semestre voy a ser un poco más estudiantil. Y así con el tiempo voy cambiando. Antes del rec, vos me estabas diciendo que de pronto ibas a estar un poquito disperso, lento al hablar. Ajá, sí. Que porque tenés bebé. Sí, hace ya casi 6 meses nació. Ya. Bueno, ¿y cómo es la vida de un cineasta con bebé? Pues no sé, cualquier cineasta. En mi caso en particular decidí cómo bajar el ritmo de un montón de proyectos. Okay. A veces es difícil porque los proyectos igual van cogiendo vida propia. Entonces, como que tú dices, voy a bajar, pero, y entonces ahora el estreno, y entonces ahora la post de esto, y entonces ahora salió este premio, lo que sea, y te toca como continuar. No es tan fácil simplemente como parar. Pero básicamente lo que yo he hecho es bajarle el ritmo para poder dedicarme pues, tiempo al bebé y no perderme. Para no perderte eso. Eso, claro. ¿Y como cineasta te pica como la cámara y empezar a documentar o te has distanciado de eso? Documentar, no. ¿Lo pensaste en algún momento? De hecho, tengo que grabarlo para la película que estamos haciendo ahora de rotoscopía. Hay un bebé en una escena. Ajá. Entonces dije que voy a grabar a Valentino, se llama. Okay. Voy a grabarlo para rotoscopiarlo en esa escena en particular. Bien.
Pero documentar, no, yo hace mucho tiempo como que decidí dejar de grabar cosas como de la vida. De la cotidianidad, de la vida. Sí, hace mucho tiempo, como hace 20 años. Sí. Porque durante toda la adolescencia grababa mucho. Y después de un tiempo me di cuenta que, pues, grabando todo, como que estaba ajeno. Como que si yo estoy grabando, no sé lo que está ocurriendo, todo el mundo está ahí, pero no me trata a mí. Entonces yo estoy ahí grabando, como que es un ojo. Y era muy bonito, muy divertido y me daba cuenta de muchas cosas mientras documentaba por la cotidianidad. Pero pues estaba ausente. Digamos, chistoso. Yo estaba muy presente en la escena, claro, pero estaba ausente para ellos. Wow. Entonces, pues me di cuenta que mejor pues estar presente para ellos. Bueno, dices eso, entonces que en la adolescencia empezaste a grabar. Entonces, ¿qué te picó por este lado? O sea, ¿por qué decides entrar en el mundo del cine? Pues es chistoso. Yo decidí entrar al cine muy chiquito. Cuando yo tenía... Hubo dos cosas que para mí fueron como claras. Yo quería hacer esto. Cuando yo era muy pequeño, pues como que iba a películas. Me encantaban las películas de Superman de Christopher Reeve y ese tipo de cosas. Entonces sabía que me gustaba ir al cine, pero como en el 86 ya estaba en Colombia, apareció La Historia Sin Fin. Ah, qué maravilla. Y pues cuando uno tenía 6 años, La Historia Sin Fin era... Y esa película me dejó como... Atreyu, Falcor, la nada. Totalmente enamorado. Fui a verla como 8 veces. Mis papás ya estaban aburridos de que... siempre vamos a ver la misma película. Y yo creo que para nuestra generación fue como esa primera película en la cual vimos ese ejercicio de el lector que se mete en la historia y ver la representación del lector en la historia. Totalmente, ¿no? Esa película es alucinante. A pesar de que al escritor del libro le parece terrible, sí, la odia. Pero pues para un niño de 6 años es una maravillosa película. Entonces cuando yo vi esa película como que ya sabía que el cine me gustaba mucho. Y después como al año, un poquito menos, parte de mi familia es de la costa. Y entonces hicimos un viaje a Barranquilla y mi tía se había comprado un Betamax. Y entonces hacía todas las noches como... sesiones de cine. Entonces todo el mundo iba, tenía una habitación súper chiquita con un ventilador y eso estaba relleno de gente viendo películas en Betamax como toda la noche. A mí me parecía el uso del Betamax un ejercicio como de las primeras emulaciones de la sala en casa. Sí. Yo tuve la particularidad de que mi papá filmaba en 8 milímetros. Okay. Entonces, lo primero que yo tuve de sala oscura, tuve proyector antes de televisor. Ya, Y entonces cualquier pared blanca era mostrar las películas que él filmaba y toda la cosa. Gosh. Pero el Betamax creo que emuló de alguna manera eso, ¿no? La reunión en la oscuridad. Total, a veces no tan en oscuridad, pero sí, como que la idea es que todo el mundo trataba de poner el rito del cine en la casa, ¿no? Como que todo el mundo se reunía, hacía silencio, algunos hacían palomitas. ¿Y cuándo llegó la cámara? La cámara llegó en el 90, entonces... pero lo tenés clarísimo. Sí, yo tengo clarísimo, de hecho el momento... Sí. Como que en este viaje que te digo a Barranquilla, listo, estaba este ritual que me parecía encantador. Me encantaba como todos ahí viendo la pantalla. Y una noche en particular todo el mundo se fue y me dejaron a mí y un amiguito viendo películas de Bruce Lee. Y cuando yo vi esas películas de Bruce Lee fue como, nada, yo quiero hacer eso. Inicialmente... Es que eso es planimetría en toda su sí, todo su esplendor. Sí, y pues cine súper dinámico. Sí. Entonces ahí yo dije, uy, yo quiero hacer películas. Como que tenía eso muy claro. Inicialmente me interesaba estar enfrente de la cámara, como hacer películas de acción enfrente de la cámara. Yo hacía karate. Echar las patadas y toda la cosa. Sí, todo eso me parecía fabuloso. Ajá. Pues nada, yo era chiquito, tenía 6 años. En el 90 voy a la Argentina, la otra parte de mi familia es de la Argentina. Y una prima mía estaba de novia con un pelado, pues ellos eran ya mucho más grandes, que era productor de televisión, como que hacía televisión en la Argentina. Y pues nada, estábamos como hablando y él mencionó, no me acuerdo exactamente cómo sale la conversación, que en la Argentina se puede estudiar cine. Como que hasta ese momento yo quería hacer cine, pero nada, era como un sueño loco. Yo no sabía si eso se estudiaba, si no se estudiaba. Pero y pues acá en Colombia no se hace cine de karate, entonces era una locura. Pero él tiró ese dato. Él tiró ese dato y cuando tiró ese dato yo dije,
eso es lo que yo quiero estudiar. Dios. De hecho, me acuerdo mucho que se lo dije a mis papás. ¿Qué edad más o menos? 10 años. 10 años. Okay. O sea que te tocaba aguantarte todavía un resto de... Un resto, pero para mí era claro, como que mis papás son médicos. Entonces mi mamá, a mí siempre me gustó mucho el arte, dibujar y demás. Entonces mi mamá siempre me había dicho, bueno, eso puede ser un hobby, tú puedes dedicarte al arte de hobby y haces otra cosa más seria. Entonces como no había carrera de cine, nada de eso, pues listo, haré películas caseras o algo así y me dedicaré a otra cosa. Pero cuando salió esto de, no, eso es una carrera, entonces fue, esto es una carrera, ya no es un hobby, voy a estudiar eso. Y muchas veces yo soy como muy decidido, incluso cuando era pequeño. Y mi papá es de esos papás que si uno tenía una idea, no te seguía la cuerda hasta que no te viera muy convencido. Entonces como, quiero jugar tenis. ¿Estás seguro que quieres jugar tenis? Entonces no te iba a comprar una raqueta además, sino esperaba a ver qué tan como determinado estabas. Y si te había determinado, decía, bueno, está bien. Entonces me acuerdo que mi papá ese verano me preguntó como si en serio me interesaba eso del cine. Yo sí, yo quiero hacer cine. Me estás contando la película de Spielberg, más o menos. La de no la he visto y la quiero ver. No, tengo muchas ganas de verla. Eso pasa, el man no es médico, pero el papá así como que le bota solamente la cámara o hasta que demuestra que la cosa funciona. Bueno, pues nada, fue más o menos eso. Yo estuve 6 meses como súper seguro. Y mi papá siempre como preguntaba por aquí y por allá. Y me acuerdo mucho que yo iba a estudiar los sábados al colegio, de esos colegios que nos hacía ir los sábados. Y mi papá, como es médico, da muchas conferencias, viaja mucho. Entonces él se había ido a una conferencia en Panamá y yo estaba dormido 3 de la mañana. Y llega él, me despierta y me dice, tengo un regalo. Y entonces, pues nada, me despierto un poco como quisiera dormir un poco más, voy a ir a estudiar en 3 horas. Y saca una cámara de video 8. Wow. Y me dice, ok, esta es la cámara, ¿tú quieres hacer cine? Bueno, ahí tienes para grabar. No, qué y pues regalazo. nada, ese día ya... ¿Conservas ese material, esos materiales, esas cintas, todo eso anda por ahí todavía? Sí, de hecho conservo la cámara y con esa cámara fue que grabé esta película de Pedazos Rotos de Sol. Bueno, qué buen plot twist para llegar a la película. Sí, claro. ¿Es tu primera película, o sea, en formato largometraje como director? Esta respuesta es un poco tricky. Realmente mi tesis de grado es un largo. Que después volví un mediometraje, como que le quité un montón de... que se llama La Cáscara de la Nuez. Esa en este momento es un medio, pero cuando me gradué era un largometraje. ¿Te grabaste allá en Argentina? No, acá. Yo estudié acá en La Nacho, en cine y televisión, La Nacho. Entonces, digamos que realmente ese sería mi primer largo como director. Claro. Lo que pasa es que después nunca lo moví como largo. Ya. Sí, o bueno, lo moví muy poco como largo. O sea que para medios. ¿Esta sí es? Esta sí sería mi primer largo como director de ficción. Porque yo he hecho otras películas documentales. Bueno, y bueno, sí, como director, sí. ¿Y cómo llegas? ¿Cómo llegas a la ficción? Pues a dirigir películas de ficción llego mucho antes. Claro. Pues me regalan la cámara y en adelante yo quiero empezar a hacer cosas. Inicialmente, como digo, quería hacer películas de karate. Entonces, como que desde que me regalan la cámara hago un montón de frustrados intentos de hacer películas de karate. Pues con los amigos y demás. Y bueno, éramos como preadolescentes y adolescentes. Más o menos en el 94 ya empiezan a interesarme otro tipo de pelis. Y ahí más o menos en el 94 es que digo, ok, quiero hacer un road movie. En ese momento no había visto road movies y no sabía que se llamaban así. Pero cuando iba de viaje, como que sentía acá hay algo muy cinematográfico en la cosa de moverse de un lado a otro y de ver gente y ese tipo de cosas. Entonces dije, uy, sería muy chévere hacer una película en viajes. Sí, pues estaba reinventando algo que estaba inventado hace mucho, pero a los 14 años no sabía. Tiene esa sensación de que está haciendo algo nuevo siempre. Sí, total. Después se da cuenta que no. Pero entonces ahí fue donde comencé a grabar cosas de viajes que creía que valían la pena para poner una película, aunque no sabía todavía cuál era. Entonces dije, ok, voy a tratar de hacer una película, todavía no tengo guión, pero voy a ir grabando material y después voy a ver cómo hago un guión para ese material.
Y entonces en el 94 es que empiezo a hacer lo que en últimas es esta película. Entonces ahí es donde empezaría como a dirigirla. Solo que no había actores todavía, eran solo unos materiales que yo decía, esto creo que puede ir en una película. No sé cómo. ¿Esta película nace en el 94? Sí. Bueno, contame un poquito, porque claro, cuando yo te veo a un Iván Pollo. ¿Sí o no? O sea que cuando empieza a rodarse esta película. Entonces el material más viejo de esta película es como el 94. Después hay otro material como el 99 más o menos, sí, de otro viaje. Y allá estaba estudiando cine. Yo entré a estudiar cine en el 97. Entonces en el 99 ya digamos que soy mucho más consciente que el material que estoy grabando es para esa película que había comenzado hace mucho, que todavía no sabía bien qué era. De hecho, en el 99 todavía no tenía ni idea, pero sabía que iba a grabar material que tenía que ver con esa película. Sí. Es chistoso, en ese momento sabía que era un road movie, entonces estaba grabando gente y espacios y cosas así. Todavía no había personajes porque no sabía de qué iba la película. Cuando me graduó de cine, en el 2002, entre el 2002 y el 2003 tengo que hacer un viaje a la Argentina y Dolly, que era mi pareja, viaja conmigo. Y entonces ahí digo, ok, podemos hacer una película entre los dos. Yo actúo, tú actúas y nada, yo hago el resto. Nosotros habíamos hecho la tesis juntos. Ella ya no quería, como que por diferentes razones, no quería dirigir, nada de eso, quería como distanciarse de hacer pelis. Pero me dijo, bueno, listo, yo te actúo en esa peli. Y entonces cuando viajo a la Argentina, en ese caso ya voy consciente, listo, vamos a viajar y vamos a una peli, vamos a crear los personajes entre los dos. Pues es decir, yo los grabo y los interpretamos entre los dos. Y nada, y empiezo a hacer el guión como a medida que estamos en el viaje, con una premisa muy sencilla, como que en ese momento ya me di cuenta, listo, esta película va de esta premisa en torno a la cual gira toda la película, que es una persona que siente que si va a otro lado va a ser feliz, que creo que era algo que pues le pasa mucho a las personas y al menos en esa época sentía que era muy común, que pasa mucho también cuando la gente sale a veces de una carrera, como esa sensación de no me siento bien, pero tal vez sí me voy a hacer una maestría, si me voy a otro lado, si, aunque la gente siempre piensa que si se va a otro lado, en otro lado lo va a encontrar. Escapar probablemente, ¿no? Escapar o solo moverse. Solo moverse. Y la idea era reflexionar sobre esa búsqueda y la paradoja de que cuando estás buscando eso no lo vas a encontrar. Aunque tú puedes buscar y buscar y buscar y buscar, pero si eres infeliz ahora, vas a ser infeliz después. Aunque la infelicidad la lleva a uno, ¿no? Quiero detenerme en una cosa. Me estás diciendo que esta película empieza técnicamente a hacerse en el 94 y que termina hoy, 2023, sí, en salas, sí, y en posibilidad de emerger a la luz. Pero entonces el cuento es, son diferentes circunstancias las que han hecho que esta película lleve casi 30 años sí, esperando hacer. En algún momento no era una película, en algún momento la abandonaste o sí, simplemente es que no había fondos. Porque creo que esto le puede interesar a estos estudiantes que dicen, Dios mío, ¿será que mi primera película va a salir en 30 años? Pues igual no, digamos, pues no es lo que te digo, no es mi primera película. Claro. En todos esos años hice otras cosas, claro, ¿sí? Entonces hice mi tesis antes de terminar esta película, hice, no sé, 3 películas documentales antes de sacar esta película. Escribí el guión de un largometraje que ya se estrenó antes de sacar esta película, como que no, pues hace otras cosas. Claro. Yo siempre como que pongo varias cosas a rodar. Sí, dejemos claro que no es que es lo único que has hecho en cine en los últimos 30 años. Y eso es lo que hace es que no me pone muy ansioso. Hay veces, hay personas ya, que no, hay personas que sí se dedican como a una película. Hasta que no saque este proyecto no abro otros. Sí, muchas veces hacen otros proyectos pero no personales. Es como, esta es mi película y bueno, hago otras labores cinematográficas mientras termino esta. Y eso produce mucha ansiedad, y lo que es chistoso es que por lo general en el cine 10 años es más o menos lo que uno tarda en Colombia, claro, en hacer una película. Claro. Como esta tardó 30 porque tiene otras condiciones, pero 10 años es normal. Sí, desde que empieza la primera idea. Pero pues si es la única película que estás haciendo personal, pues sí te puede dar una ansiedad ni la hijo madre. No fue tu caso. No fue mi caso, pues porque en ningún momento pues tenía la ansiedad de que es mi proyecto. Voy haciendo unos y esta la voy haciendo a medida que las circunstancias se van dando. Yo tengo, bueno, perdona, hay como una metáfora que yo siempre uso,
Es que yo digo que soy como una planta de tomates. Si yo hago películas porque me salen como a una planta de tomates, le salen tomates, es algo que ocurre. ¿Sí? Y ocurre si las circunstancias se dan. Si una planta de tomates da tomates, si hay sol, si hay agua. ¿Sí? Si no hay sol, no hay agua, no da tomates. Okay. Entonces, yo no me pongo ansioso por hacer películas, pues porque sé que pues, la película está así, las circunstancias están, si no están, pues no está. Y ya está. No, soy muy desprendido desde esa perspectiva. Entonces, por eso no he tenido ansiedad de sacarla. Hacemos una muy pequeña pausa en el episodio para contarte algo súper bacano. Resulta que el cine, las series, los videojuegos, la música, los espectáculos públicos, los medios de comunicación, el deporte, la moda e incluso la comida son formas de entretenimiento en la actualidad. Y todo eso está regulado por algo que se llama el derecho de entretenimiento. Todas estas industrias están reguladas desde ahí. Resulta que nuestros parceros y parceras de Umaña y Abogados Asociados son unos duros en este tema. Conocen el panorama completo de las industrias del entretenimiento, la protección que esos proyectos necesitan, muy probablemente muchos de esos proyectos son los que tú haces en la actualidad. Y también saben la articulación de todas las legislaciones y requisitos para su realización en varios países. Es muy probable que tengas que firmar muchos contratos, así que todos esos contratos Umaña y Abogados Asociados los pueden tener listos para cuando tú los requieras. En la creación de todos estos proyectos siempre hay temas tributarios que pueden retrasar su desarrollo, pero como ellos conocen la manera precisa de la legislación, pues pueden brindarte asesoría y acompañarte en toda esa gestión. Te dejo los links a su página web y a sus redes en la descripción del episodio. Creo que para vos que estás empezando tu carrera cinematográfica o audiovisual o que ya la tienes, esta información es súper importante. Sigamos con el episodio. Hay un oyente en este momento, ahí tú me estás escuchando con tus audífonos y estás diciendo: Iván, por favor, explícame esta película, Pedazos Rotos de Sol, ¿está dentro de qué género? ¿Qué me puedes decir de la película? La película es complicada. A algunos le llamamos película huérfana. ¿What? Sí, porque es una película como que para entender películas muchas veces la gente busca... Necesita la casilla. La casilla. Ok, esto es documental, esto es ficción. Para mí, por ejemplo, esa casilla de documental y ficción para mí no existe. ¿Sí? De hecho, para mí no existe el documental. Sí. Todo es una ficción. Siempre hay una intervención. Toda la persona que está enfrente de una cámara está performándose, está no puede poniendo. Ser auténtico. Pues sí puede ser auténtico, pero es un personaje auténtico. Sí, como que uno dice, ok, voy a hacer yo mi versión como para la cámara o para este otro que me está hablando. Sí. Tú no le hablas igual a tu mamá que a tu pareja. Performas dos personajes distintos. Ambos son auténticos, ambos eres tú. Sí. Pero es un personaje ligeramente diferente para cada uno. Entonces yo siento que cuando tú documentas hay un personaje performándose ahí y el que documenta está haciendo una historia que es una ficción porque estás sacando del contexto eso que está ahí y estás contando una parte de la historia. Entonces para mí todo lo que vemos es una ficción. ¿No? El documental es una... ¿Otra categoría? El documental es una categoría a la cual no podemos llegar, es como un imposible. Los de al lado deben estar acá como wow. O ellos lo saben. Yo creo que muchos lo saben. Yo creo que en el documental hay un montón de reconocimiento más, ¿no? de que lo que están haciendo no es una realidad, es como una perspectiva de la realidad, una visión de la realidad, un pedacito de la realidad. Y pues para mí si es un pedacito y demás, pues eso ya es una ficcionalización de esa realidad. Yo cuando vi la película sentí mucha autenticidad entonces, en ese sentido, hablándolo por ese lado. Okay, vale, sí, pues. Como una... No sentí actuaciones y son actuaciones. Sí, eso me parece muy chévere. Digamos que si la gente lo siente documental es como qué bien actuado que está, funciona. Pues porque yo no estoy documentando. Hay unos pedazos que sí, hay algunas personas que estoy grabando y no saben que estoy grabando y después les digo que estoy grabando. Esas son documentadas, pero pues muchas están actuando y yo estoy actuando y Dolly está actuando. Esos personajes no están ahí. Así como que no, lo que hacemos pues estaba como escrito en un guión. ¿Es una película que está filmada en video? En video toda, en diferentes tipos de video. En diferentes formatos de video, sí. Sí. ¿Por qué? Y es como en formato cuadrado, ¿verdad? La película... Que el formato del video de antes era bastante cuadrado. Sí, claro. Entonces, casi todo lo que ves es el formato del video.
que es como 4:3. Lo sentimos muy cuadrado porque ya estamos muy acostumbrados a las imágenes más alargadas, pero sí, todo es 4:3. Y es en video. Cuando yo entré a estudiar cine en el 97, pasa una coyuntura importante, y es que el único laboratorio que revelaba película en Colombia cierra. ¿Sí? Entonces, cuando nos enteramos de esa noticia, yo digo, ok, acá en Colombia no se hace cine. No quiere decir que no hagamos películas, pero no puedo hacer fílmico. Lo que hacían en Colombia, y se sigue haciendo, es se graba y mandan a otro lado a revelar, pero a mí eso me parecía... México, Miami. Argentina, México, incluso a veces a Venezuela. Ya no, pero en alguna época se mandaba a Venezuela. No salían muy bien reveladas del laboratorio de Venezuela, pero se hacía eso. Pero pues para mí eso era ridículo. Es como... Pues si tú no puedes como tener el proceso técnico en tu propio país, es como una idea muy absurda. Entonces en el 98 dije, no, pues hay que hacer películas en video. Y pues yo venía haciendo películas en video, o bueno, intentando hacer películas en video. Entonces tenía todo el sentido. Y pues es toda una época en donde empieza a haber toda esta cosa de Dogma, empieza a hacer películas en video. Empiezan a aparecer ya en el 98 estaba toda esta cosa de volverse al cine digital. Y todo lo de Luis Ospina en esa época es video. Sí, como que el video empieza a coger fuerza. Igual, pues mi posición era muy radical y todo el mundo decía como no, el cine tiene que ser cine, video no. Pues hoy en día todo el mundo está grabando prácticamente en video, que es el cine digital. Claro, y no hay ni un pedacito de fílmico en tu película. No. Y la razón por la cual también me casé con el video es que una de las cosas que yo reflexioné es que mi experiencia con el audiovisual es a través del Betamax, no a través de la sala. Es decir, sí, yo iba a las salas de cine, pero pues yo reconocía que he visto muchísimo más cine en video que en fílmico. De hecho, incluso en la carrera de cine y televisión, casi todas las películas que veíamos estaban en video. Había muchas en fílmico, pero es que hay mucho material en fílmico que no llegaba. Entonces hay películas que si las querías ver, tenía que ser en video. Incluso en esa época, si vas a cineclubes, había cineclubes muy, muy chéveres que te proyectaban la película en video porque no tenían el fílmico. Entonces, pues yo era muy consciente que mi experiencia era videográfica y no me parecía que eso fuera... Una traición sí, al ejercicio, al oficio. No, pues para mí ese es un formato para hacer imágenes en movimiento que es perfectamente válido. No tengo como el romanticismo de lo químico. Entonces me casé con el video y me quedé con el video. Hay voz en off. Hay voz en off. Hay voz en off y la voz en off es casi que otro personaje fuerte que te está contando. Y sentí mucha poesía. Sí, digamos que a mí la poesía me gusta mucho. Y también me gusta mucho, me distancio un poco a veces de la narrativa, a pesar de que también hago películas narrativas y escribo guiones narrativos. Porque no soy muy dramático. Sentí que eran como reflexiones que complementaban lo que estaba apareciendo en cuadro. Exactamente. Entonces, digamos que lo que me gusta de la poesía es su carácter a veces episódico y que puede concentrarse en el mood de algo o en la sensación. Y a mí me interesa más es el mood, la sensación de un espacio, de un personaje, que su drama. Su drama me aburre. De hecho, veo muchas películas dramáticas, pero me aburren los dramas. Ok. ¿Referencias? Yo sentí referencias. ¿Cuáles sentiste? Yo te cuento. Pues godarianas ahí como de Abu de Soufflé y esas vainas. Sí. Pero pues puede ser un cliché de referencia mío de observador. No. Pero pues, sentí algo ahí, por ahí. Sí, a pesar de que no todo el cine de Godard me gusta. Claro, no, pero como Pero sí, de hecho hay un pedacito de la película en donde me burlo un poco de esas propias referencias. Sí, claro. Entonces, sí, Godard es una referencia. La parte más juguetona de Godard. Como que cuando vi Godard en la carrera la primera vez, era chistoso porque yo sentía, ese es el tipo de películas que yo estoy tratando de hacer hace muchos años. Sí, como un poco más sueltas de la forma tradicional del cine. Y me gustaba mucho. Lo que no me gustaba a veces de Godard es que se vuelve muy serio. Sí, como todo se vuelve demasiado como profundo y trascendental y político. Sí, y a mí me gusta lo profundo y trascendental, pero no desde una perspectiva tan seria. Como que yo siento que hay una perspectiva que es más cómica sobre la vida, no necesariamente porque me va a reír, sino porque la veo con mucha más distancia. Y recuerdo en los 90 que había mucho
que yo veía en VHS y en Betamax como experimentaciones, texturas, un poco como de collage, como edición, repeticiones, blanco y negros, negativos contrastados. Sí, pues, noté mucho de eso, ¿sí? Pues los 90 es la era del videoclip, de tipo MTV. Como, sí. Entonces, pues para mí, algo que me gusta mucho también es que también es muy godardiano. Es como, pues una película, es de mentir, si no es realidad, es una... La imagen es como inmaterial. Un artificio. Es un artificio. Entonces, lo que me parece chévere de cambiar de formatos y poner unas cosas en blanco y negro y eso, es que la gente sea muy consciente que está viendo una imagen. Que no, esto no es una realidad, a pesar de que se sienta muy documental. Es una imagen, sí, está afectada, es como... Sí. Sí, es una imaginación, no es que estás tratando de representar una realidad. Entonces a mí eso me gustaba mucho el videoclip y creo que por eso me interesa que en esta película esos diferentes formatos y el collage se siente como que nunca te olvides que esto es una película. Qué chévere. Y que estamos haciendo una imagen y que no te lo tomes muy serio. Eso es otra cosa importante. Entonces, por ejemplo, para mí otra referencia importante es Wong Kar-wai, que tiene algo muy godardiano a veces. Y yo siento lo que me gusta mucho de Wong Kar-wai es sobre todo que no es tan serio. Aunque, no sé, Chungking Express, Fallen Angels son mucho más juguetonas. Entonces, sí, creo que esa referencia para mí es importante. Qué bueno. La película no era un largo. Aquí tengo información secreta de Linda Marín, que es la persona que hace distribución, pero también la voz de uno de los personajes y que ha trabajado contigo en producción, que fue tu alumna. O sea, interesante. Algún día, Linda, estarás acá en Gente que hace cine. No era. Y pues, entonces la película termina complementándose como con ciertas cosas hechas más por estos años. La película hizo 2 giros. En el 2008-2009 más o menos. Y yo la había terminado y era un largo de 85 minutos. Y se llamaba El Camino de lo Amargo. Y como que ya dije, ok, acá la película está terminada. Pero en ese momento, Dolly, que es la actriz, no tenía muchas ganas de que se viera. Como que estaba reservada, no sabía si quería como que saliera por la calle si la veían y dijeran como, ay, ¿usted apareció en esta película? Pues por unas cosas como que ella estaba viviendo espiritualmente y demás. Entonces la dejé ahí como en gaveta y dije, ok, más adelante vuelvo y le pregunto a ver si en este otro momento de su vida siente que... entonces quedó en gaveta un tiempo y después, unos años después, le volví a preguntar y dijo, no, sí, bien, chévere. Pues ya, como que la volvió a ver, ya tenía otra edad, decía como, no entiendo cuál era mi pudor acá. Entonces me dijo, sí, chévere, si la muestras bonito. Y entonces ahí la volví a ver y sentí un poco que hay algo que no quiero que pase en la película, como acabo de decir, es que la gente se lo tome muy en serio. Entonces la película es sobre alguien que busca la felicidad y no la encuentra, entonces tiene algo muy triste, pero yo quería que sintiera agridulce, es decir, como que uno pudiera darse cuenta que es triste, pero lo sintiera como cool, no tan afectado, ¿sí? Y sentía que podía la gente caer en eso de esto es súper serio y deprimente y demás, y no quería que tuviera ese tono. Como que cuando yo la veía, yo me daba cuenta, yo no la siento con ese tono, pero es mi forma de sentir el mundo. Y sentía que otra persona podía sentirla así como estaba, desde una perspectiva en donde evidentemente esto era como súper deprimente. Entonces dije, no, hay que volverla a editar. Entonces ahí me senté de nuevo y volví a editarla, grabé un par de pedazos adicionales. Grabé un pedazo adicional y hice otro como en post nada más. Ahí no hay cámaras, puro como digital, que es una parte de estrellas. Y llamé a una persona con la que venía trabajando, que es Nicolás Rico, que hace toda la música. Y dije, ok, hagámosle música a esto como para quitarle ese tono serio. Así como evitar a toda costa que si alguien se lo quiere tomar muy serio, se lo tome muy serio. Y la música creo que empató bien con el tema videoclipero que tiene por momentos. Exacto. Entonces ahí dijimos, pues yo pensé, hagamos una cosa que podemos partir en capítulos si queremos y alguien puede ver un pedacito, un capítulo, otro. Si me gusta este pedazo de la película, después lo monto en YouTube y veo solo ese pedazo de la película o algo por el estilo. Y entonces cuando hice esa reedición y esa música y demás, decidí quitar gran parte del material y quedó a 65 minutos. Apenitas.
Claro. Y entonces en ¿Cuánto ese es que momento... es? ¿Una hora? Lo que el estándar. Para que sea largo, tiene que ser 70 minutos. Ok. Y pues mi película se acaba en 65. Mis créditos son súper cortos porque a mí, la verdad, tengo una cosa con... nada, para mí las películas hasta deberían ser anónimas. Cuando salí de cine pensaba que no había que firmarlas, pero pues era un poco... Windows 95, la cosa. Sí, un poco radical y a veces nada, la gente necesita el crédito y demás. Entonces yo hago créditos muy cortos. Los créditos de mi película los iniciales duran un minuto o menos. Y ahí se acaba la película. Entonces la película dura 65 minutos. Y pues yo era consciente que eso no es un largo, pero pues no tenía ninguna pretensión de que lo fuera. Y ahí lo dejé así. Y traté de moverlo así, aunque yo soy pésimo para distribuir, aunque no... Entonces dije, ok, movámoslo así, pero pues 65 minutos es muy difícil de mover. O no es un corto o no es un largo. Y entonces Linda me dice en un momento, comienzos de este año, como... Porque ella me dijo en un momento, quiero empezar a distribuir. ¿Puedo distribuir esta película? Y yo, sí, dale. Si la puedes distribuir, distribúyela. Si lo logras. Sí, pues sí. Y entonces ella empezó a intentarlo y lo que encontró es como... Es muy difícil distribuir algo de 65 minutos. Me dijo, ¿por qué no dura 70? Y yo le dije, pero es que yo no quiero ponerle más material. Y ella dice, pero pues ponle los créditos. Pues tus créditos son demasiado cortos. Haz unos créditos como todo mundo hace, que duran 5 minutos para un largo. Y ya es de 70. Y entonces lo que hice fue ponerle... De hecho no son 5 minutos, son 3... que fueran tan largos, son pero 3 bueno, minutos de crédito. Llegó a los 70. Llega a los 70, entonces ahora es un largo. Y entonces como es un largo, ahora sí podemos exhibirlo. De hecho hicimos proyecto nacional, como todo, como si fuera un largo, porque ya es un largo. Y entonces ahora sí podemos empezar a exhibirlo. ¿Qué piensas de la exhibición? ¿Qué esperas? Para cuando salga este episodio, la película ya se ha exhibido. Sí. Y me imagino que empezará a hacer recorridos por otros lados y eso. Pues a mí con esta película me gustaría mucho que fuera como esas películas que se van redescubriendo. Entonces como que se exhiben una vez y hay gente que no puede verla y queda con ganas de verla y no se sabe dónde va a aparecer y después de algún tiempo una sala dice como ay venga esta película, sí, proyectémosla. Entonces aparece en otro lugar y aparece en otro lugar. Como que con esta película yo no espero hacer 100,000 espectadores en una semana o una cosa así, sino que esté por ahí rodando y que en algún momento en Cali alguna persona que la vio, que la escuchó, dice ay me gustaría proyectar esa película. Sí, o en Barranquilla o en Argentina o donde sea, como que sea una película que esté ahí como rodando y que cada tanto alguien diga quiero mostrarla. Entonces, por ejemplo, la muestra en la Cinemateca, lo que me parecía muy bonito es que pues fuera tanta gente como sea posible y que haya gente que si no va y se quede con ganas, como que escriba así como ay, ¿dónde la podemos ver de nuevo? Y eso nos ayuda a ir buscando otros espacios para ir exhibiendo, como que se vaya exhibiendo a poquito en poquito en las salas que nos dan. Es una peli muy indie, bastante experimental, entonces pues no va a estar en Cine Colombia. Sí, seguramente es todo el circuito alternativo de salas. ¿Y estás trabajando en otra película? Estoy ya trabajando... la mencionaste al principio, Rotoscopia. Tuve la particularidad de recibir unas imágenes. Gracias por eso, maravillosas. Cuéntanos un poquito de qué va eso. Y siento hablando de como con Pedro Aznar, que es este multiinstrumentista argentino. Vos haces de todo. Vos haces cámara, actúas, haces las voces de sus películas, las escribes, las diriges, las montas. No en todas las películas. Pero trabajas en varios frentes, varios oficios, en varios frentes. Diferentes, sí. ¿Y acá le estás pegando en esta última un poquito a eso o no? Pues en esta hago varias cosas. En esta hago el guión, la dirección de foto y el estilo animado, como los keyframes. Y dirijo a un departamento, somos un equipo grande de dirección de arte, que son ex estudiantes muy pilos. Y entonces ellos dirigen el arte, yo los coordino un poco porque es la primera vez que dirigen arte para una rotoscopía. Sí, hago esos diferentes departamentos. Y una de las cosas que me gusta mucho es de muy chiquito es dibujar. Entonces acá estoy aprovechando a definir el estilo de la rotoscopía de cada uno de los planos. Y pues ya los dibujantes hacen todo el resto, que es un montón de trabajo. ¿Para cuándo crees que va a estar? Si todo sale muy bien,
Estamos haciendo un cuadro por día. No, digamos que en este momento lo que vamos a hacer es terminar de rodar. Claro. Porque necesitamos rodar toda la película para después dibujar. Rodar terminaremos en enero. Y después hay que conseguir el dinero para animar todo. Si nosotros tenemos todo el dinero para llegar al final del desarrollo y parte de la producción, que es rodar. Ya después falta la parte de la producción, que es dibujar todo. Y para eso necesitamos una cantidad importante de dinero. Entonces, todo el próximo año creo que buscaremos ese dinero. Y si todo sale bien y conseguimos ese dinero durante ese año, yo creo que duraremos 2 años animando. Eso quiere decir que 2024, 2025, finales del 2026 deberíamos estar terminando. Yo creía que 2027, mediados de 2027 o comienzos de 2027. Cocción lenta. Pero todas las películas son así. Sí. Todas las películas son como de largo aliento, nada, es como muy... Injusto el tema de la exhibición y la distribución versus el largo aliento de la realización y la creación. Sí, yo no sé si injusto, digamos que duro, más que injusto. Yo siento que las circunstancias son como son y cuando uno empieza esto sabe cuáles son las circunstancias. Digamos que yo siento que un juego es injusto cuando te cambian las reglas en el camino. Pero si sabes cuáles son las reglas, a ver. Ya sabes, entonces todos sabemos que la distribución y la exhibición funciona como funciona. Que es difícil llevar espectadores a salas, como que todos sabemos cómo funciona y las reglas no te las cambian, ya sabes cuáles son. Entonces creo que no es injusto, es duro. Entonces creo que sí, pues nada, cuando uno dice voy a hacer esta película, va a tardar todo este tiempo y después la exhibición y distribución de pronto es dura, nada, te metiste en eso, pues lo asumes, sabes que es un... Con este igual yo espero que haya público, porque es una película animada con un estilo que es bastante atractivo, es de acción. Entonces yo siento que si la mercadeamos bien y durante estos 3 años mientras se hace, como que vamos creando como expectativa, creo que puede vender bien. Digamos que el próximo año una de las cosas que espero es hacer la novela gráfica. Una vez que está grabada... Para que sea parte de un proyecto. Exacto. Entonces, si yo hago la novela gráfica, es posible que más personas como que conozcan del proyecto y cómo se ve y les dé ganas de ver ya la película animada. Hablando de estos proyectos de largo aliento, y aquí ya para ir cerrando, mencionamos a Linda, mencionaste a ex estudiantes. ¿Vinculas entonces en tu ejercicio como docente, porque eres profesor de una universidad, a tus estudiantes y a la universidad? Sí, a los estudiantes cuando yo siento que hay alguna estudiante que es muy bueno, pues me parece interesante invitarlos. Sí, como que sí, me parece que tienen ese talento, me parece muy interesante. No lo hago todo el tiempo, es con estudiantes que creo que tienen algo como muy, muy especial. Entonces Linda, por ejemplo, hace muchos años yo veía que tenía potencial como productora y le pregunté, ¿tú quieres producir? Y ella me dijo que sí, entonces le dije, ok, entonces si quieres comienza produciendo este corto. ¿Sí? Y después, como iba funcionando, ahora produce esto y después le empecé a soltar como mis cosas, a veces cosas de otras personas, como estoy trabajando en este otro proyecto, ¿te interesaría trabajar en ese proyecto? Y después ya empezó a coger vuelo por su lado y pues ahora es una productora que creo que lo hace bastante bien. Sí, total. Y bueno, y hablando de esos multioficios, fuiste o eres el guionista del Árbol Rojo, proyecto completamente diferente. Otra cosa completamente por lo menos en distinta. imagen a lo que tú haces, pero te enfrentas al guión. ¿Te enfrentas al guión partiendo de una idea que viene de Joan o algo así? Sí, con Joan ya hemos hecho 2 cosas juntos, El Árbol Rojo y un corto que se llama Asunto de Gallos. Hicimos primero Asunto de Gallos y después El Árbol Rojo. Y con Joan y con otras personas que trabajo de esta manera, como que de entrada sabíamos que esa película era su ópera prima, que la iba a dirigir y él tenía como el punto de partida y lo que quería contar, como que él tiene ahí como unas temáticas muy puntuales, incluso en Asunto de Gallos. Entonces él es el que me llama y me dice, oye, me gusta trabajar contigo, tengo esta idea, quiero hacer este largo, ¿qué dices? ¿Escribimos juntos? Y yo le dije, sí, de una. Y en ese caso lo que yo hago, mi posición muchas veces es, yo voy a escribir esta historia contigo para ti. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres contar? ¿Qué es lo que tú piensas? Ahí hay como una reflexión sobre la familia y demás. Obviamente trabajo con él porque a pesar de que no tenemos exactamente las mismas ideas sobre la familia y sobre la vida y demás,
hay cosas en las que tenemos afinidad. A mí me gustan mucho las sensaciones agridulces y la ternura, aunque son dos sensaciones que me interesan un montón. Y sentía que en su proyecto y con su sensibilidad cabían perfectamente. Entonces yo sabía que podía poner cosas allí que pronto a mí me interesaran y que a él también le sirvieran. Y a veces había que poner cosas que a mí no me interesan, pero la película lo necesitaba para lo que él quería y con el cual no tengo como yo puedo escribir esas escenas también. Entonces, que el trabajo con él, que me pareció muy bonito, y la película me parece que tiene algo muy bonito, era, ok, ¿qué quieres contar tú? ¿Cómo quieres hacer la película tú? ¿Qué es a dónde quieres llegar? Y nos sentábamos y escribíamos, y yo escribía escenas, él las revisaba, él escribía escenas, yo las revisaba, como que íbamos escribiendo juntos durante un buen tiempo. También hice la primera parte del desarrollo de producción, que si tú tienes un guión tienes que empezar a moverlo. Y en ese momento todavía no teníamos productora. Entonces yo le dije, ok, yo empiezo a moverlo como productor. Y empezar a moverlo es, vamos a buscar dinero, vamos a hacer pitch, vamos a buscar coproducción con Ibermedia. Y entonces empezamos a movernos mucho así. Yo era el productor de la película, el director, y éramos co-guionistas. Y en algún momento yo le dije, oye, Joan, yo creo que producir la película no la voy a producir porque tengo muchos otros proyectos, porque la manera en que me gusta a mí producir películas es un poco más indie y él quería un poco más, como un rodaje más tradicional por su forma de dirigir, y yo lo entiendo perfectamente. Entonces le dije, yo voy hasta donde tengamos el dinero y podamos darle, o un dinero muy importante, y podamos darle esto a una productora o un productor adicional que es el que se va a encargar de producir de ahí en adelante. Y así lo hicimos. Entonces eventualmente ya teníamos como una buena cantidad de dinero, 2 coproductores, como que ya la película tenía como cuerpo, y Joan venía buscando que quién puede producir esta película, y encontramos a Sonia y a su compañera en el crimen de su productora, que son personas también maravillosas, muy, muy talentosas. Y ambas dijeron, él les dijo que está esta película. Y ellos dijeron, ok, cuando nos queremos hacer un largo, cuando nos cae un largo que podemos hacer, ya hay cierto dinero, sí, de una. Y les encantó el guión. Y entonces ahí yo dije, ok, mira, esto es todo lo que hay. Aquí te lo entrego. Ahora tú haces la película. De aquí en adelante yo solo soy el co-guionista. Regresando al ejercicio de profe, y ya para cerrar, ¿cómo es a los pelados? ¿Cómo es a estos estudiantes tuyos? Lo que va a sonar es duro, pero no es una crítica a los pelados. Yo creo que el cine está muerto. Ok. Pues básicamente porque siento que a las nuevas generaciones no les interesa. Como que hay gente a la que le interesa mucho, pero cada vez más es un nicho. Que a las nuevas generaciones les interesan el audiovisual, pero otras cosas, el videoclip, formatos hipercortos, a veces las series, pero yo no estoy seguro si las series, porque están consumiendo mucho contenido muy, muy cortico. No es el contenido que a mí me interesaría hacer, por ejemplo, pero pues yo también soy muy de la filosofía. Siempre a veces me vuelvo, perdón, las digresiones. Cuando entré a hacer cine se cumplían 100 años de hacer cine en poco tiempo. Sí. Y los franceses hicieron un documental que me pareció muy bonito sobre los 100 años del cine, en donde agarraban un director de la historia del cine para que hiciera un film minuto y le hacían una entrevista con unas preguntas muy como puntuales. Y como son los franceses, una de las preguntas era como, ¿el cine en algún momento va a morir? Y las respuestas de todos los occidentales eran, no, jamás, el cine es eterno, es más allá que la vida, etc. Y me acuerdo que un momento aparece un director japonés, no me acuerdo bien si era Misoguchi, que decía, sí, claro, el cine se va a morir, como todo en la vida. Todo en la vida nace y se muere, es natural. Y cuando yo escuché eso dije, pues tiene toda la razón, y me parece como la respuesta más sensata y tranquila. Entonces yo estoy de acuerdo con eso. El cine eventualmente se va a morir, como muchas artes que tienen tecnología por medio. El daguerrotipo se murió. ¿Qué significa que se va a morir? No va a desaparecer de la faz de la tierra, pero se va a ir volviendo cada vez más un nicho. Que van a ser personas que están interesadas en el arte y que van a haber personas que están interesadas en el arte. Entonces creo que con los nuevos estudiantes mi opinión es que ellos ahora están haciendo otra cosa con el audiovisual y que quieren hacer otra cosa. Y entonces a veces es difícil como meterlos en el mundo del cine. Iván, espero que para 2027
podamos conversar para la película. Sería maravilloso. Y que el podcast ojalá no se llame Gente que sigue haciendo cine. Gente que... No, yo creo que yo tengo una fecha de función del cine. Ok. Para mí la fecha de función del cine es como en 60 años. Ok. Como que cuando se mueran las últimas personas que tienen 30 años hoy en día, ahí ya no se va a hacer más cine. Todavía quedan 60 años. Nosotros vamos a seguir haciendo y nuestra generación va a seguir viendo cine y somos mucha gente. Pues que cada vez vamos a ser menos. Iván, gracias por estar en Gente que hace cine. No, a ti por permitirme como este espacio. Me parece maravilloso. Qué bueno.